Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Soy su amigo /diagonal y como siempre, estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Y créanme, el tema que les traigo hoy es explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos a fondo en el mundo de la farándula turca, donde los romances y los misterios se mezclan a la perfección. Vamos a desentrañar los entresijos de una historia que ha mantenido a todos con el corazón en un puño, el posible reencuentro amoroso entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Están listos para adentrarnos en este torbellino de emociones, chismes y especulaciones? Porque yo sí. Prepárense para un vídeo que va a sacudir los cimientos de sus teorías y a alimentar sus esperanzas. Vamos a analizar cada pista, cada comentario, cada gesto, y a desmenuzar la confesión que ha puesto a arder las redes sociales. Así que, sin más preámbulos, arrancamos. Pero antes de empezar, quiero hacerles una petición muy especial, una que me impulsa y me llena de entusiasmo: suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ningún vídeo nuevo, ningún chisme candente ni ninguna novedad sobre sus celebridades favoritas. Es completamente gratis y me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido y compartiendo mi pasión con ustedes. Suscríbanse ahora mismo. Bueno. Empecemos por el principio, como debe ser, ¿les parece? Para entender la situación actual, debemos remontarnos a la época dorada de Erkencikus. ¿Recuerdan esa serie turca que nos cautivó a todos con su historia de amor, sus paisajes impresionantes y, sobre todo, la química innegable entre Demet y Can? Dios mío, qué pareja. La pantalla ardía cada vez que estaban juntos. La complicidad, la tensión sexual, los momentos de ternura, todo era perfecto. Y claro, los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las publicaciones en redes sociales que parecían hechas a medida, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. En ese momento, la incertidumbre y la emoción eran el pan de cada día para los fans. Las redes sociales se inundaban de teorías, de deseos y de la esperanza latente de ver a Demet y Can juntos también fuera de las pantallas. Las cuentas de fans se multiplicaban compartiendo fotos, vídeos y momentos que para ellos eran pruebas irrefutables de un romance. La química que transmitían era de otro planeta. ¿Recuerdan esas escenas en las que Sanem y Can se miraban a los ojos, en las que el roce de sus manos hacía temblar el aire? Dios mío. Era evidente que entre ellos había algo especial, algo que trascendía la ficción, algo que los hacía únicos. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Se convirtieron en ídolos de masas, con millones de seguidores en todo el mundo. Pero como suele ocurrir, el éxito también trae consigo la presión mediática, los rumores y la expectación constante. Las entrevistas se centraban en su relación, en la posibilidad de un romance, en la veracidad de sus sentimientos. Y aunque ambos negaban mantener una relación sentimental, la llama de la esperanza de los fans seguía encendida, alimentada por sus gestos, sus miradas y las especulaciones. Sin embargo, como todo en la vida, el tiempo pasó. La serie llegó a su fin, dejando un vacío en los corazones de los fans. Y con el tiempo las cosas se enfriaron. Cada uno siguió su camino con nuevos proyectos, nuevos roles y, eventualmente, con nuevas relaciones. Can, conocido por su personalidad carismática y su físico imponente, se embarcó en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, cosechando más éxitos y consolidando su carrera. Demet, con su talento y belleza innata, también continuó su camino, protagonizando nuevas series y películas, y demostrando su versatilidad como actriz. Pero, siempre quedaba esa espinita clavada, esa sensación de ¿qué hubiera pasado si? Esa pregunta que resuena en la mente de los fans: ¿qué hubiera sido de su relación si hubieran decidido dar el paso? ¿Qué hubiera pasado si el amor que sentían en la ficción se hubiera trasladado a la vida real? Y es aquí donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, la confesión de Demet. ¿A qué me refiero con confesión? Bueno, últimamente en diversas entrevistas y en sus redes sociales, Demet ha dejado caer frases, comentarios y pistas que han hecho arder las redes sociales. Frases como: con Can estamos brillando como estrellas. ¿Se imaginan? Brillando como estrellas. Es una declaración que, bueno, da mucho que pensar.
Es una frase que evoca la magia de Erkenci-Kus, que recuerda la química que compartían en la serie y que inevitablemente despierta la esperanza de los fans. Y ojo, no solo eso. Ha hecho comentarios sobre la importancia del amor, sobre el destino, sobre el poder de las energías, comentarios que muchos han interpretado como una clara indirecta hacia Kan. Ha hablado sobre la conexión especial que existe entre dos personas, sobre la importancia de valorar los momentos y sobre la fuerza de los sentimientos. Y por supuesto ha evitado rotundamente negar cualquier rumor sobre su relación, dejando abierta la puerta a la especulación y alimentando la curiosidad. Y no nos olvidemos de las redes sociales, claro. Las publicaciones, las fotos, los me gusta en las fotos del otro, pequeñas acciones que para los fans más observadores son como señales secretas. Ya saben, esa sensación de que algo está pasando, de que algo se está cocinando a fuego lento. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de teorías, donde cada like, cada comentario y cada foto se analizan con lupa en busca de pistas. ¿Pero qué significa realmente todo esto? ¿Es una simple declaración de cariño? ¿Un guiño a los fans que tanto amaron la serie? ¿Una estrategia de marketing para mantener la atención del público? ¿O hay algo más profundo, algo que aún no sabemos? Analicemos un poco más a fondo. Primero, debemos recordar que Demet y Kan son actores profesionales. Y como tales, saben muy bien cómo generar expectativas y mantener a sus fans enganchados. Un comentario aquí, una foto allá, una entrevista que deja entrever algo más, todo forma parte de la estrategia para mantener la atención del público y, por qué no, para promocionar futuros proyectos. En el mundo del espectáculo, la publicidad es clave y los rumores, las especulaciones y la expectación son herramientas poderosas para lograrlo. Pero también hay otra posibilidad, y es la que más alimenta la esperanza de los fans, que realmente haya algo más entre ellos. Que después de todo este tiempo, el amor que sentían en la pantalla haya resurgido, que las chispas del pasado hayan vuelto a encenderse. Que la conexión que los unía haya resistido el paso del tiempo y que ahora estén dispuestos a darse una oportunidad. ¿Qué evidencias tenemos para sustentar esta teoría? Pues, como ya mencioné, las declaraciones de Demet, sus comentarios en redes sociales, los gestos. Pero también hay que tener en cuenta la situación personal de ambos. Ambos están solteros, o al menos no se les conoce ninguna relación estable. Esto, por supuesto, no significa que estén juntos, pero sí que abre la puerta a la especulación. Es como si el destino les estuviera dando una segunda oportunidad, un nuevo capítulo en su historia. Y aquí es donde entran en juego las emociones y los deseos de los fans. Todos queremos un final feliz, un cuento de hadas. Y en el caso de Demet y Kan, la historia de amor que nos presentaron en Erkenci-Kus dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Queremos creer que ese amor traspasó la pantalla, que fue real, que sigue vivo. Queremos verlos juntos, felices y enamorados como Sanem y Kan en la serie. Pero seamos realistas, la verdad es que no sabemos qué está pasando entre ellos. Solo ellos conocen la verdad. Lo que sí sabemos es que han creado un fenómeno mediático, una expectación enorme. Y con cada comentario, con cada publicación, alimentan esa expectación. Han aprendido a jugar con los medios, a mantener el misterio y a mantener a sus fans enganchados. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar la frase "con Kan estamos brillando como estrellas"? Para mí podría significar varias cosas. Podría ser una simple expresión de cariño hacia su compañero de trabajo, una forma de agradecerle el éxito de la serie y la complicidad que tuvieron. Podría ser un cumplido profesional, una forma de reconocer el éxito de Erkenci-Kus y la conexión especial que los unió en ese proyecto. También podría ser un guiño a los fans, una forma de decirles que su conexión especial sigue presente, aunque sea a nivel amistoso. Una forma de agradecer el cariño y el apoyo incondicional que han recibido a lo largo de los años. Podría ser una forma de decirles que aunque no haya romance, su amistad y su conexión siguen siendo fuertes. Pero, y aquí viene la parte interesante, también podría ser algo más. Podría ser una insinuación, una forma sutil de decir que entre ellos hay algo, que la llama de la pasión sigue encendida. Una forma de insinuar que tal vez estén dándose una oportunidad para ver qué pasa, para revivir la magia que los unió en el pasado. Podría ser una forma de anunciar que, después de todo este tiempo, el amor ha resurgido y que están listos para compartirlo con el mundo. ¿Quién sabe? El misterio sigue abierto.
Lo que sí es cierto es que esta confesión ha generado un revuelo enorme. Los fans están emocionados, las redes sociales arden, y todos estamos esperando con ansias la siguiente pista, la siguiente declaración, el siguiente gesto. Las expectativas están por las nubes y la esperanza de ver a Demet y Can juntos es más fuerte que nunca. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, hay algo que debemos tener en cuenta, la privacidad de Demet y Can. Como figuras públicas, es comprensible que su vida personal despierte el interés de los medios y de los fans. Sin embargo, es importante respetar su derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. No debemos presionar ni exigir, sino simplemente esperar y disfrutar de la historia que nos están contando. En resumen, podríamos decir que la situación actual entre Demet Özdemir y Can Yaman es como un rompecabezas. Tenemos algunas piezas, algunas pistas, pero aún nos faltan muchas para poder armarlo por completo. Y mientras tanto nos toca especular, soñar y sobre todo, disfrutar de este apasionante juego. Debemos ser conscientes de que al final, son ellos quienes tienen la última palabra, y debemos respetar sus decisiones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Demet y Can? ¿Piensan que todo es una estrategia de marketing? ¿Creen que el amor puede resurgir después de tanto tiempo? ¿O creen que simplemente son buenos amigos y compañeros de trabajo? Me encantaría saber sus opiniones, así que dejen sus comentarios abajo. Compartan sus teorías, sus deseos y sus esperanzas. Quiero leerlos a todos. Y ahora hablemos un poco más sobre el impacto que Erkenci Kuş tuvo en la carrera de Demet y Can. La serie fue un fenómeno cultural, un éxito rotundo que traspasó fronteras y conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Gracias a Erkenci Kuş, Demet y Can se convirtieron en estrellas internacionales, con una legión de fans que los siguen y apoyan incondicionalmente. La serie no solo impulsó sus carreras, sino que también les brindó la oportunidad de explorar su talento y de demostrar su química en pantalla. La conexión que tenían era palpable y los espectadores se enamoraron de su historia de amor, de su complicidad y de su manera de entenderse. La serie fue un éxito en Turquía, en Europa, en América Latina y en muchos otros países. Y el éxito de Erkenci Kuş les abrió las puertas a nuevas oportunidades, a nuevos proyectos y a nuevas experiencias. Después de Erkenci Kuş, Demet y Can han continuado sus carreras con éxito. Han protagonizado nuevas series, películas y campañas publicitarias. Han demostrado su versatilidad como actores, interpretando personajes diversos y demostrando su capacidad de adaptarse a diferentes géneros. Ambos han seguido cosechando éxitos y consolidando su posición como dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Demet, con su belleza, su talento y su carisma, ha conquistado al público con sus interpretaciones. Ha demostrado su capacidad de emocionar, de hacer reír y de hacer llorar. Ha demostrado ser una actriz completa, capaz de afrontar cualquier reto. Can, con su físico, su carisma y su talento, ha cautivado al público con sus personajes. Ha demostrado su capacidad de interpretar papeles diversos, de emocionar y de conectar con el público. Ha demostrado ser un actor con mucho potencial. Y ahora, volviendo a nuestra pregunta principal, ¿hay algo más entre Demet y Can? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos conocen la respuesta. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor en Erkenci Kuş dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Queremos creer que ese amor traspasó la pantalla, que fue real, que sigue vivo. Queremos verlos juntos, felices y enamorados. La confesión de Demet ha alimentado esa esperanza. Sus comentarios, sus gestos y sus publicaciones en redes sociales han generado un revuelo enorme. Los fans están emocionados, las redes sociales arden, y todos estamos esperando con ansias la siguiente pista, la siguiente declaración, el siguiente gesto. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, debemos recordar que el amor es un misterio. Es algo que no se puede controlar, que no se puede predecir. A veces el amor surge de la nada, y a veces el amor resurge después de mucho tiempo. En el caso de Demet y Can, la posibilidad de un reencuentro amoroso es emocionante. Pero al final la decisión es suya. Debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Debemos recordar que son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios deseos. Y ahora, antes de despedirme, quiero compartir algunas reflexiones finales. La historia de Demet y Can nos enseña que el amor es un misterio,
que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Nos enseña que las segundas oportunidades existen y que a veces, el destino nos da una nueva oportunidad para ser felices. Nos enseña que la esperanza es lo último que se pierde y que a pesar de las dificultades y los obstáculos, el amor puede prevalecer. Nos enseña que el apoyo de los fans es importante, pero que al final, la felicidad de cada persona es lo más importante. Así que mientras esperamos la siguiente pista, la siguiente declaración, el siguiente gesto, sigamos soñando, sigamos especulando y sobre todo, sigamos disfrutando de esta apasionante historia. Y llegamos al final de este vídeo, y vaya que ha sido un viaje emocionante. Hemos analizado la confesión de Demet Özdemir, hemos explorado las pistas que nos han dejado, y hemos debatido sobre la posibilidad de una relación entre ella y Can Yaman. Hemos revivido la magia de Erkenci Kuş, y hemos soñado con un final feliz para Sanem y Can. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes todas estas historias, todos estos chismes, y debatir sobre las personalidades que nos encantan. Me encanta la conexión que tenemos y me encanta saber que compartimos la misma pasión por el mundo de la farándula turca. Espero que la conversación haya sido amena y sobre todo, que hayamos logrado mantener encendida esa llama de curiosidad y emoción. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí. Saber que hay personas que disfrutan de mi contenido me motiva a seguir creando y a seguir compartiendo mi pasión con ustedes. Y no olviden que sus comentarios son muy importantes. Déjenme saber qué piensan sobre este tema, qué les pareció el vídeo, y qué otros temas les gustaría que tocáramos en el futuro. Sus opiniones y sugerencias son siempre bienvenidas. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías y sus opiniones. Me encanta saber qué piensan sobre este tema, qué les pareció el vídeo y qué otros temas les gustaría que tocáramos en el futuro. Sus opiniones y sugerencias son siempre bienvenidas. Me encanta la interacción que tenemos y la posibilidad de debatir sobre temas que nos apasionan. Y por último, pero no menos importante. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a que esta comunidad sea cada vez más grande. Inviten a sus amigos y familiares a unirse a esta comunidad. Entre más seamos, más divertida será la experiencia. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme. Espero que se lo hayan pasado tan bien como yo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Y recuerden, la magia del amor siempre está presente, esperando el momento perfecto para florecer.